Buenas tardes, hermanos queridos, los abrazo en la paz del Señor. Es un placer de parte del Señor poder compartir esta enseñanza que primeramente fue impartida a mi vida y quiero transmitírtela con lo que es este mensaje poderoso y en revelación inclusive del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias que fue dado al apóstol Juan, y realmente tiene una condición muy particular como de por sí nace la iglesia en los primeros tiempos hasta que llega a la iglesia actual, ¿no? Hacíamos referencia en la iglesia de Éfesos, que eran un ejemplo a seguir con respecto a las obras que ellos tenían, eran muy buenos en esa área, pero el Señor les remarca que habían perdido su relación con Él, habían perdido ese primer amor, ¿no? Y qué importante es esto al tenerlo en cuenta, porque muchas veces sin darnos cuenta, ¿sí? Tenemos buenas acciones, tenemos un corazón de oro para ayudar a mucha gente, estar para aquel que lo necesita, pero las buenas obras se quedan acá, ¿sí? Pero nuestra relación con Dios, como les dije en el video anterior, permanece para siempre. Entonces por eso el Señor nos manda que seamos cautos, ¿sí? Y en este mensaje a la iglesia de Éfesos nos llama, ¿sí?, a no perder nunca ese primer amor, esa relación con Dios que hace que su reino esté en nuestra casa, en nuestras vidas, y podamos vivir en la abundancia plena que su gracia establece. Amén. Vamos a orar y vamos a pasar el mensaje a la iglesia de Esmirna, que el Señor le da al apóstol Juan, pero vamos a orar para que el Espíritu nos guíe y que sea justamente como dice la palabra de Éxodo, Él en mi boca, diciéndome, lo que hemos de hablar. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo, papá, a aquellos hermanos que tienen esa predisposición de dejar todo lo que están haciendo para escuchar tu palabra, esa hermosa palabra que veníamos impartiendo, Señor, en una visita diaria que hacíamos por semana a la localidad, primeramente en Junturas, después Matorrales, aquí en nuestra ciudad de Oliva, en la cual, Padre, aprovecho para pedirte que tu manto divino sea protegiendo nuestra nación, nuestras ciudades y nuestras casas, y para que la gloria de tu nombre, Señor, te gocemos de lo que significa que el reino, tu reino, esté en nuestras vidas, en las de nuestros hijos, y sobre todo, Señor, edificándonos, alimentando nuestro espíritu para la gloria y honra de tu nombre. Te bendecimos y bendigo cada familia, cada creyente, que Padre amado, a pesar de cada circunstancia, sigue declarando que tú eres un Dios vivo que restaura y que justamente tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Pasamos a la iglesia de Esmirna, esta revelación que el Señor tiene con esta iglesia y un mensaje hermoso a diferencia de lo que es Éfesos, pero sí entra una época nefasta para lo que es el creyente de esa época. La iglesia de Esmirna era una colonia griega, Esmirna significa mirra, la mirra significa muerte, porque en aquel tiempo la mirra se usaba para embalsamar. Escuche bien, hermano querido, ¿no? El Señor acá a esta iglesia, el mensaje que les da es que Él reconoce su persecución. Acá los hermanos de aquella época, ¿sí?, eran perseguidos, eran torturados, eran matados por simplemente, ¿sí?, profesar el Dios que vos y yo hoy amamos y adoramos. Fíjense qué tremendo realmente esto, porque acá entra la época de Nerón. Nerón era de lo que es el imperio romano que se va estableciendo en esa época, ¿sí? Mataba a los creyentes, los quemaba con brea. Imagínense una situación similar, que nosotros en la calle vayamos a ayudar a un hermano que necesite una oración, bendecir su casa, impartir la gloria de Dios, que es hermoso tenerlo en nuestro corazón, que por eso justamente nos ha escogido, y de repente nos pare un grupo, una militancia en la calle, lo que fuese, y nos consulte si nosotros creemos en Dios. Y por simplemente decir que sí, torturen a alguno de nuestros hijos, torturen a alguien de nuestra familia. Por eso el Señor a la iglesia de Esmirna, a Él no le reprocha nada, pero sí reconoce su persecución. Y hay algo hermoso y curioso que me llamaba poderosamente la atención, ¿sí? Que eran ricos, eran muy ricos, ¿sí?, en lo espiritual, y eran pobres en lo natural. O sea,
Hay una referencia que hace en el Proverbios 2:18 para que usted lo quiera buscar. En Proverbios 8:17 al 19, donde dice el Señor: yo amo a los que me aman y que me hallan, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Realmente es un versículo poderoso de lo que significa buscar al Señor cada mañana para bendecir nuestros días, para bendecir la vida de nuestros hijos, la de nuestra familia, y llamando como siempre, y soy reiterativo en esto, llamar el reino de Dios en nuestras casas. Hermanos queridos, Dios no es religión. El Señor en este tiempo más que nunca nos está enseñando que Él es relación. Aquí tenemos un claro ejemplo de esta iglesia. Eran fieles hasta la muerte. Eran fieles. Imagínense que torturan a uno de nuestros hijos y a nosotros nos diga, hasta que no digas que Dios no existe, no dejamos de torturar o matar a tu hijo. Y así, imagínense el grado espiritual que ellos tenían. Que Dios nos dé una porción de ese espíritu, de tener esa fidelidad absoluta para decir: el Señor es mi pastor. Realmente, en estos tiempos el Señor nos manda que seamos ricos en lo espiritual. Amén. Poder entrar en los detalles, en la profundidad de las enseñanzas, nos hacen vivir realmente en la dignidad y en el reino de esa paz que el Señor nos ofrece en su abundancia. Remarcando el versículo 19 de Proverbios que recién leíamos, dice: mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. El oro significa altar, el altar es esa búsqueda de mañana, y mejor es mi fruto que el oro. Y acá hace la referencia justamente donde el Señor nos hace ver que un alma vale más que todo el oro del mundo. Y usa la palabra fruto. Y no es dato curioso que el Señor dice: por tus frutos te conoceré. Hermano, estás conociendo un evangelio puro. El evangelio es poder realmente para cambiar las cosas. Yo siempre hago referencia de cuando un hijo de Dios habla, las cosas cambian. Cuando un hijo de Dios habla, las cosas suceden. Cuando un hijo de Dios habla, la vida de alguien se transforma para bien. Por eso son muy importantes para mí y para mi esposa. Y oramos por la vida de cada uno de ustedes. Pero hermoso sería que, como oro refinado, ustedes se sumen a esa oración, ¿sí? Y oremos por nuestras autoridades, oremos por nuestras familias, para que ese manto divino nos proteja siempre. Y tengamos esa riqueza desde lo espiritual como tenía esta iglesia, que eran perseguidos por simplemente creer en el mismo Dios que vos y yo creemos y lo amamos y le damos nuestra devoción. Amén. En Apocalipsis 2:10, el 10 en la Biblia significa pruebas, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tremendo. La promesa del Señor. Dice que su palabra nunca vuelve vacía. Y que Él no es hijo de hombre para mentir. Si Él prometió en tu vida un cambio, si Él prometió en tu vida abundancia, si Él prometió en tu vida orden, si Él prometió justamente todo aquello que te llevó a conocerlo como hoy lo conoces, el Señor lo va a cumplir. Y hay una corona hermosa que te va a hacer un rey y un sacerdote de su gloria. Pero para eso tenemos que estar preparados. Aquí otro dato importante de lo que es en la iglesia de Esmirna, que habla de los verdaderos hermanos con lo que es el falso hermano. Acá habla de los verdaderos judíos, relacionándolo en esa época con los que eran falsos judíos, que justamente el Señor, habiéndoles impartido, habiendo estado con ellos, no creían que era el Hijo de Dios. Aún en la iglesia de hoy pasa que un pastor vaya, te ministre, te imparta, se preocupe y quiera darte justamente esas enseñanzas en el diseño de lo que es paternidad. En toda la Biblia ningún siervo se manejó solo, siempre fue dependiente. Y eso es la vida del Señor. Que puedas depender de alguien, no la independencia, sino justamente cuando uno cae, ¿quién lo va a levantar?
Por eso es necesario que tengas ese guía, ese padre espiritual. Esta iglesia la tenía. Leamos lo que dice su palabra en Romanos 2, 28 y 29. El Señor le dice a estos judíos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío lo que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es terrible. Acá el Señor te hace una referencia. Aquel tiempo de los hombres se circuncidaban, ¿sí? Pero ahora el Señor en la nueva gracia, en el Nuevo Testamento, nos habla puntualmente que la circuncisión tiene que ser en el hombre del corazón, porque ese rencor, muchas veces en una familia, en un matrimonio, gana el que grita más fuerte, o en la reprensión a nuestros hijos cuando hacen algo que no es debido. Y el Señor acá te llama a que nos circuncidemos del corazón, que dejemos entrar al Espíritu de Dios en nuestra vida, y ese Cristo que se va desarrollando y va creciendo en nuestra vida, nos haga rico en lo espiritual. Porque justamente en lo natural vemos que no nos llevamos nada, hermanos. Pero nos llevamos la gloria hermosa de compartir con Él. Y Él sabe los anhelos de nuestro corazón. Estos hermanos permanecieron fieles hasta la muerte. Y vamos a ver justamente en la iglesia de Pérgamo, la que sigue después, cómo nacen distintas doctrinas del catolicismo. Cómo nace los testigos de Jehová, los adventistas, bueno, etcétera, los mormones. Cómo nace cada cosa, y está explicado en la Biblia, hermano, no lo digo yo, está justamente escrito cómo nace cada cosa, y después que el Señor te revele cuál es el camino de verdad y vida, que justamente es Él. Yo soy el camino de la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Así lo dice el Señor. Que nada se robe su idolatría. Que nada te aparte justamente de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te repito, hermano, el Evangelio no es esclavitud, el Evangelio es poder para cambiar las cosas, y el Señor quiere cambiar tu vida. Y se lo decía en una promesa fiel a Apocalipsis, en lo que es a la iglesia de Esmirna. No tengo nada para reprocharles, pero los pone en alerta que van a ser perseguidos. Te lo paso en la historia actual. Existen tribulaciones que van a venir. Y muchas veces por confesar que Dios es tu sanador, es tu salvador, por confesar que empezaste en la iglesia, por confesar que justamente te estás acercando a un lugar que te hace bien, te sana, muchos van a quizás a querer señalarte y decirte qué te haces ahora. Escuchando siempre a mi padre de fe, Pastor Luis, siempre me dice, si realmente es un amigo y te ama, te va a abrazar en este nuevo empezar, digamos, en este nuevo comenzar en Dios. Y seremos como el apóstol Pablo decía, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hermano, en Apocalipsis 2:11, el Señor nos muestra justamente, por ser fieles hasta la muerte, que no vamos a ser perseguidos, le dice a la iglesia de Esmirna, en la segunda muerte. Los que creemos en el Señor, creemos en su venida, y los que escudriñamos un poco estas palabras, de los mensajes, las alertas de lo que estamos viendo, entendemos que justamente son los señales de los últimos tiempos y que el Señor nos manda una comunión santa, a enriquecernos en el Espíritu, a no perder nuestra primera comunión, como le dijo a la iglesia de Éfesos, y sino que justamente el Señor, el reino del cielo, venga a tu vida, a nuestra casa y a aquellos que la necesitan. No te hace falta conocer la Biblia para profesar a un Dios vivo de orden y de abundancia. Con tu testimonio, hermano querido, la vida de alguien puede ser sanada y un alma, como dice en la palabra de Romanos, vale más que todo el oro del mundo. Te bendigo, gracias por escuchar esta hermosa palabra y que el Señor te imparte en tu vida como lo hace en la mía. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo. Amén.